se me ocurre mirar al cielo y veo una cosa rara que me quedo mirando un buen rato hasta que me doy cuenta que es una especie de pompa de jabón, pero súper gigante. Entonces, en la parte de arriba está la habitación donde tengo a mis 3 niñas durmiendo y llamo a la de en medio, a Lidia. La llamo y le digo, Lili, saca la cámara de fotos que te regaló tu tía y vamos a hacer una foto de algo que estoy viendo muy interesante en la azotea. Salgo a la azotea y viene mi hija conmigo y nos quedamos mirando y ella intenta sacar la foto, pero el flash no funciona, se apaga. Y vemos esa cosa estática ahí parada a como, yo qué sé, 20 metros de nosotros, pero más alto, entre el mar y la casa. Era de madrugada, dormía, mi madre dormía con la ventana abierta y de repente escuchó un ruido muy fuerte que se despertó, se levantó y miró por la ventana. Era una nave espacial, forma ovalada. De repente le dije a mi madre, mamá, ¿es un ovni? Y mi madre dice, sí. Pasó unos segundos, se elevó y se paró. Y de repente volvió a subir y ya lo perdimos. No os voy a negar que llevo años siguiendo la pista a casos de avistamientos, precisamente por la duda que me genera el asunto de los ovnis y de los extraterrestres. Por eso me he encontrado en este tiempo testimonios de personas que pierden todo contando lo que les ocurrió. Hay gestos y expresiones que te llevan a pensar que quien te está narrando su vivencia no miente. Bueno, pues uno de los casos más documentados ocurrió en la isla de Gran Canaria el 22 de junio de 1975, cuando un doctor, Francisco Julio Padrón León, precisamente en este lugar al que nos estamos acercando, vivió una experiencia que lo marcaría para toda la vida. Experiencia que fue recogida con todo lujo de detalles en un informe que mandó redactar el Servicio de Inteligencia del Ejército del Aire Español. ¿El motivo? Pues que el doctor Padrón se topó de bruces con una esfera de luz, en cuyo interior pudo ver a 2 de sus tripulantes. Bueno, Luis, vaya sitios bonitos de los que me traes. Claro, es que te he traído aquí porque este es el lugar quizá de la casuística ovni más importante que tenemos en toda Canarias y por supuesto seguramente en toda España, y es uno de los casos más famosos conocidos internacionalmente. Claro, pues yo me imagino que, conociendo el caso, que es un clásico, ¿no?, de la ufología española, es que este es el mismo recorrido que hicieron los testigos. Efectivamente, la noche del 22 de junio de 1976, aproximadamente a las 9:30 de la noche, iba un taxi, porque era una urgencia médica, el taxista Francisco Porín, el médico que estaría en el sitio en que estoy yo ahora, Paco Julio Padrón, y Dámaso Díaz Mendoza, que aquí es conocido como Santiago Mendoza, iban por aquí, justo hicieron ese repecho. Exactamente ahí, ¿lo ves? Sobre esas tuneras, sí, es donde vieron la esfera semitransparente de un color azul eléctrico, que podían ver las estrellas a través de ellos, con los 2 humanoides vestidos de color rojo. Con 2 tripulantes, ¿no? Con 2 tripulantes. Si quieres paramos ahora por aquí. Perfecto. Y te enseño el lugar, que lo bonito es que sigue estando exactamente igual que hace 45 años. Pues venga, vamos a ello. Ya estamos en el lugar donde ocurrió todo aquella noche. Lo importante también de este caso, que sí, es por lo que quizás sea uno de los grandes clásicos del fenómeno ovni, de la ufología en España, es precisamente por este expediente, sí, de 116, 120 páginas que redacta el Ejército del Aire. Y que se desclasifica. Sí. Es decir, durante un tiempo este expediente, donde podemos ver, por ejemplo, la imagen de esos humanoides representada, ¿no?, que estaban en la esfera, también la podemos ver aquí, fue materia reservada, que es el sello máximo de confidencialidad del Ejército Español. Durante tantos años, pues fue en el 92 que lo desclasificaron. Es un señor que yo creo que él no tenía ningún interés en ser contactado, no tenía ningún interés en que le ocurriera nada. Sin embargo, se encuentra en la situación y la reacción que luego tiene por parte de las autoridades es un auténtico bloqueo hacia cualquier posible manifestación al respecto, ¿no? Se encontraron con esa esfera de unos 30 metros, según obran en los expedientes desclasificados del Ejército del Aire, 30 metros de diámetro, pero tiene una serie de particularidades que lo hacen interesante, ¿no? Primero, que era de un color azul eléctrico, era como si el material fuera una especie de plasma. ¿Por qué? Porque no era sólido. Ellos afirman llegar a poder ver las estrellas de la noche estival a través de la ellos mismos. Había como una especie de, dentro de la esfera, o sea, todo dentro de la esfera había como una especie como de suelo, pues vamos a llamarle plataforma, con una especie de 3
vamos a llamarle consola, diríase a nuestro entendimiento que fueran, Una digamos, especie de mandos, ¿no? mandos, ordenadores, pero entre ellos habían dos estructuras, entidades biológicas de forma humana o humanoide, no exactamente de nuestras proporciones. Las manos eran más alargadas, no tenían dedos apreciables, eran como triangulares, no se le veía facciones, estaban enfrentados uno frente a otro y estuvieron en inactividad. Luego se despega con total parsimonia y desciende ladera abajo a pasar por piso firme, con total tranquilidad. La gente pasaba gran parte del tiempo, y más en verano, en esas primeras horas de la noche, cogiendo el fresco en las puertas. Con lo cual hubo muchísimos testigos. Antes, o incluso en ese momento, se estaban observando una serie de fenómenos lumínicos muy espectaculares en diferentes puntos de las Islas Canarias. Los tripulantes de una corbeta de la Marina Española, de la Atrevida, observaron ese fenómeno y lo describieron de una forma bastante extraña para que eso pudiera identificarse como un misil o unos misiles, ¿no? Ellos dicen que en un momento determinado ese foco se divide en dos y salen en diferentes direcciones. Fue un bombazo del que incluso se hicieron eco los medios de comunicación internacionales. Y como era de esperar, se produjeron réplicas a lo largo de un año en el que hubo más de 40 avistamientos de luces extrañas y de figuras antropomorfas en los cielos de Canarias. Como estamos viendo, hay decenas de testigos que aseguran haberse encontrado con ellos. Y no solo eso, además, afirman haber tenido algún tipo de contacto que, qué duda cabe, ha marcado sus vidas para siempre. Pero, ¿se trata de meras alucinaciones o son experiencias reales? En nuestro siguiente destino no tienen duda alguna de cuál es la respuesta. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lorenzo? Oye, ¿qué hace aquí tanta gente? Pues nada, que hemos venido como cada 11 a ver el cielo, a ver si vemos algún ovni o... A ver qué aparece, ¿no? A ver qué aparece. Hombre, el lugar es especial, ¿no? El lugar es fantástico. Y yo entiendo que lo suyo es que nos esperemos a que se haga de noche, ¿no? Efectivamente. Pues venga, vamos para allá. Luis José Grifol es el causante de que desde hace 40 años Montserrat sea reconocida internacionalmente como lugar de supuesto contacto con ovnis y sus tripulantes. Pero, ¿cómo empezó todo? Cuando empecé a verlos de una forma inopinada, porque estaba completamente al margen del tema de los ovnis y del misterio y todo lo que son las paraciencias, pues en el verano del 77 me sentí llamado por ellos. Me produjeron una sensación psicofísica que me asustó porque me pensé que me daba como un ataque. Era como si me hirviera la sangre cuando estaba cenando en verano del 77. Y entonces salí a la terraza de casa y a tomar una bocanada de aire a ver si me recuperaba para que no se asustara mi esposa, que teníamos ya 2 niños pequeños, muy pequeños. Y al alzar la vista, como normalmente se hace hacia arriba para ver cómo está el cielo, despejado, cómo se ve, pues me sorprendió de que sobre mi vertical surgió un ovni grande y en un instante, en un segundo, se plantó en el horizonte. Y persistiendo en la observación del punto donde se había extinguido la luz, pues al momento apareció, se encendió de nuevo e hizo una trayectoria como de un palmo hacia mi derecha. El caso de Luis José Grifol, desde mi punto de vista, es sumamente interesante, fundamentalmente por una cuestión. Grifol no era una persona vinculada con el fenómeno ovni, de hecho no tenía ningún interés en este asunto. Y es de esos casos que me parecen sumamente interesantes porque no es la persona la que busca el contacto, sino que de algún modo es el fenómeno, son los ovnis los que buscan a Luis José Grifol. Evidentemente, para tener la certeza de que hay algo, habría que estar cerca de él, investigarlo y buscar quizás una metodología que no se ha hecho. Pero en cualquier caso sí que es cierto que hay un trasfondo que da a pensar que al menos algo debió ocurrir en algún momento y que probablemente tiene una capacidad de que ocurran cosas cuando él está, sea bien porque es una persona que actúa como antena o porque realmente sí que ha tenido un contacto con los extraterrestres. Te confieso que Montserrat fue mi bautismo ufológico y mi padrino ufológico fue Luis José Grifol. Allí tuve oportunidad de ver lo que la multitud decía eran objetos volantes no identificados, pero a mí sinceramente me parecieron simples meteoritos. Ahora, tengo que reconocer algo.
aquellos meteoritos salían por donde Luis José Grifol decía. Esta experiencia se remonta un día 11 de noviembre del 2017 y justamente aquella noche era una noche muy especial y quizás la última noche que fue visto el señor Grifol. Aquella noche yo me dirigía con Jaume dirección Andorra y en ese momento, a la altura de Torà, vimos 3 luces, además increíbles, como si fueran fuegos artificiales. Tengo que hacer un recalque muy importante, que en aquellas horas, era la 1 de la madrugada, era una carretera que no está alumbrada, que está totalmente oscura, o sea, no podía ser ni un avión, ni nada de nada, sino realmente eran ellos. Oye, Ángel, si te parece, yo creo que, por explicar a quienes nos están viendo al otro lado de la pantalla, creo que es importante que contemos quién era Luis José Grifol, o quién es, porque es un hombre que todavía sigue vivo, lógicamente, pero sin lugar a dudas creo que es el precursor, ¿no?, de lo que ocurre aquí. Vivía en Montgat, tuvo varios avistamientos sobre el mar y eso le impactó mucho. De hecho, luego vino aquí con, si no recuerdo mal, con su mujer y algún matrimonio más, y sobre la ermita de San Joan vieron un ovni, y eso aún le acabó de impactar más. Y fue lo que le hizo venir aquí. ¿Cómo recuerdas aquellas reuniones? ¿Qué era lo que hacía Grifol cuando estaba aquí? Lo que hacía, pues, cuando él llegaba, primero quedábamos en el hotel, tomábamos un café y a las 11 de la noche subíamos hacia aquí, siempre a las 11. Entonces llegaba aquí, él se ponía en medio de la explanada y la gente pues lo rodeaba en corrillo. Habían días que igual habían 100 personas, como días que habían 3.000 personas. Y entonces empezaba a pedir. Empezaba a pedir a la gente pues, que pidieran o que hicieran una pregunta que ellos contestarían. Y sí, dicho y hecho, en el momento que él solicitaba una pregunta, aparecía un trazo. Los famosos trazos de Grifol, ¿no? Siempre pues el querer ver, dicen, te puede hacer ver lo que no es, y eso muchos de los que son adversos a la realidad de los ovnis lo esgrimen mucho. Pues les pedí a los de arriba que me demostraran que eran ellos. Cuando veía una luz, para confundirme con el planeta Venus o con otras cosas, pues les pedía, por ejemplo, pues hacedme un balanceo para que vean netamente que no es nada natural, que sois vosotros. O hacer un pequeño desplazamiento hacia tal sitio, hacia el otro. Y me lo cumplían, pues, indefectiblemente, ¿eh? Y entonces ya me fue cogiendo tal confianza que pensé, bueno, esto no te lo puedes guardar. Como se suele decir, el amor y el dinero no se pueden llevar ocultos. Y pensé, esto se lo tengo que participar a la gente. Hay que decir que desde hace 4 años Luis José Grifol no acude a esta cita, ¿no?, a la que venía cada 11 de cada mes, porque ya es una persona mayor, no se encuentra bien, está enfermo, pero de una forma u otra tú has seguido con esa tradición de reunir a la gente para que no se pierda precisamente esa tradición, ¿verdad? Esa tradición. Yo he intentado mantener a los veteranos, ¿no? Yo era el niño de los veteranos y he sido el que ha intentado pues, que esto no se pierda, que no caiga en el olvido y ir arrastrando a la gente a seguir quedando. Luis José Grifol jamás quiso ser un contactado. En realidad pocos lo quieren porque a partir del momento en el que lo cuentan son tachados de locos o de iluminados. Pero él cree firmemente en lo que ha estado viviendo desde hace años. Él está convencido de que no solo nos visitan, sino que además ya han entrado en contacto. Sus decenas de seguidores así lo confirman los días 11 de cada mes, porque aquí ya no hay dudas, sino impaciencia porque el contacto sea evidente de una vez por todas.